Hola y muy buenas a todos, amigos y suscriptores, espero que se la estén pasando bien este inicio de fin de semana, y es que como todos los viernes, hoy es viernes de esta su serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, espero que les guste, y mejor empezamos porque soy de pocas palabras. No, no es cierto, solo me da pereza escribir la presentación, así que mejor que corra vídeo. Sin rostro. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que algo malo va a pasar? ¿Conoces gente nueva? ¿Te diviertes en la cena y un poco de cerveza y te invitan a su casa para pasar un mejor rato? Claro, eso me pasó hace poco, más bien nos pasó a mi novio y a mí. Fuimos a un festival sobre la cultura japonesa, comimos sushi y platillos tradicionales. Unos cuantos regalitos para la familia. Mi novio tiene la costumbre de hacerse amigo de cualquiera, habla y al final los engancha. Eso sucedió, conoció a una joven pareja de japoneses que venían a intercambiar aspectos culturales entre nuestro país y el suyo. Los invitamos a cenar a un lugar cercano y tomando cervezas, el ambiente se volvió ameno y divertido. Al final de la noche, nuestros amigos nos invitaron a su casa en Kioto, cosa que a mí me emocionó. A mi novio no tanto porque al parecer le da miedo salir de viaje en avión, pero convencerlo con una noche fue suficiente. La semana siguiente llegamos al aeropuerto y ahí estaba el esposo, todo sonriente y agitando la mano con frenesí. Tal vez éramos sus primeros amigos extranjeros, no lo sé. Simplemente agarró nuestras maletas y nos llevó al modesto edificio de departamentos donde vivían. Mi novio estaba algo temeroso, pensamos al unísono que estos japoneses estaban locos y solo buscaban presas para sus extraños fetiches, y caímos en un error al ver la casa, los tratos de la esposa y de su pequeño hijo de 4 años. Nunca juzgar a un libro por su portada, pero esto lo pensamos por tantas ideas erróneas sobre los japoneses y su particular forma de vivir. La chica nos sirvió sake, nos trajo pequeños bocadillos hechos a mano y además nos invitaron a una noche de karaoke. Todo maravilloso, por mencionar además que tenían 3 encantadores gatos gordos a los cuales estuve pegada todo el tiempo. Al día siguiente, el esposo tenía que llevar al pequeño a la escuela, fue tan divertido ver al pequeño corriendo con su mochilita de un oso de color amarillo con su lonchera en la otra mano. Se despidió de su mamá y de nosotros, claro nos veía con cierto desdén, porque le habíamos quitado la atención de sus padres. Solo se reverenció y salió de la mano de su padre, pero antes de que el esposo saliera por completo la joven le había comentado que uno de sus gatos había desaparecido. No era gato, era una gatita preñada que se llamaba Yuki. La joven estaba preocupada sobremanera porque la gata estaba a poco de dar a luz. Nosotros, como nos encantan los gatos, le dijimos que los ayudaríamos a buscarla. Nos contó la historia del felino, quien llegó de la nada al edificio, y la gente se encariñó con ella. El dueño, el cuidador del edificio, se encargó por completo del animal, pero siempre se escapaba. Al final se quedó en la casa de la joven familia. La esposa salió con nosotros y nos explicó que el cuidador nos iba a alcanzar, así que la búsqueda comenzó. El edificio era de unos 5 pisos o más, no los conté y tampoco pregunté, no había elevador así que subimos las escaleras de a poco hasta llegar al último piso. En sí los pasillos de un complejo de departamentos son oscuros y fríos e incluso daban la sensación de que un fantasma llegaría por nuestras almas. Pero, el último piso era el peor de todos. Si alguna vez han sentido esa sensación de pesadez, esa sensación de un aire caliente, húmedo e incómodo que te despierta el estado de alerta, el pasillo aquel era increíblemente pesado. El piso era pegajoso, nuestros zapatos se pegaban y hacían la caminata cada vez más difícil y desesperante. Los pasillos estaban llenos de muebles viejos, el polvo se respiraba en el ambiente. Parecía una escena de abandono fugaz. Agarrada de la mano de mi novio, caminamos con dificultad al último departamento que tenía la puerta abierta, adentro estaba oscuro y las ventanas estaban tapadas con cartones. Yo me quedé afuera porque el cuidador iba a alcanzarnos, así que me quedé a esperarlo en el pasillo mientras veía que mi novio entraba al departamento oscuro. Las otras puertas de los departamentos estaban abiertas pero la luz del sol les daba de lleno, pero el brillo era poco alentador. El aire se sentía cada vez más pesado y mi cuerpo parecía flotar en el aire.
El miedo comenzó a inundarme y le grité a mi novio de que se apurara. Él contestó que no, que aún le faltaban habitaciones por revisar. Me alivié un poco al escuchar su voz, pero parecía cada vez más lejana. Mi cuerpo temblaba, el aire húmedo me impedía respirar con normalidad. Cerré mis ojos y me tallé la frente para reaccionar un poco. Levanté la vista y al ver a una de las puertas abiertas, observé un escritorio de oficina con una mujer sentada frente a este. Me quedé analizando la escena. La mujer me daba la espalda y solo podía observar parte de su cabello negro, su traje sastre y el movimiento del cuerpo. Pero, lo más importante de todo es que eso no estaba ahí antes. Apareció de la nada al igual que la mujer, que al parecer escribía en una computadora. El teclado sonaba con ira y con fastidio. El clic del mouse se escuchaba más fuerte, escuché que algo caía, me volteé con miedo donde escuché el ruido. Mi novio movía los muebles viejos, para ver si la gata se escondía detrás, grité que se apurara. Pero, esa sensación. El pánico hinchaba mi pecho, quería salir corriendo a gritos del pasillo, pero mi cuerpo estaba inerte. El aire cálido y húmedo, se puso frío y pesado. Regresé la mirada donde observé el escritorio, aún estaba la mujer escribiendo algo en la computadora. El tecleo era cada vez más fuerte. Sabía que algo andaba mal, sabía que si no salíamos de ahí algo malo nos pasaría. Pero, por más que quería que mi cuerpo se moviera, este no reaccionaba. De pronto escuché una voz a lo lejos, era mi novio gritando, reaccioné y aguzé el oído para escuchar mejor. Mamá, ¿qué haces aquí? Mamá, si ella está muy lejos de aquí, vámonos. Te llevaremos a casa. Eso último heló mi sangre. Sacarla, llevarla a casa. Sentía que mi corazón explotaba del miedo, tanto eran las palpitaciones que los podía escuchar. ¿Algo más había sucedido? Sí. La mujer del escritorio había dejado de escribir. Escuché sus tacones caminando de un lado a otro, me di a la idea de que movía papeles, ya que se escuchaban las hojas. Escuché otros pasos, volteé a ver quién venía. Mi novio caminaba agarrando algo, ¿qué agarraba? ¿Qué demonios estaba sacando de la habitación? Otro sonido. Era la silla de la mujer. Se había sentado de nuevo, volteé a verla y me dio la impresión que me observaba. Vi su cuerpo de frente, su blusón de flores se movía al igual que su cabello negro. Parecía sostener algo en su mano derecha, un teléfono. Aún escuchaba a mi novio discutir con aquello que iba a sacar de la habitación. Por un momento pensé que era Yuki, la gata se rehusaba a dejar su escondite. Lo medité por unos segundos pero él estaba de pie como jalando a una persona. Miré de nuevo a donde la mujer estaba, ahora yacía sentada de frente viéndome fijamente. Pero, algo estaba mal. Sentía su mirada fría y penetrable helarme todo hasta lo más profundo de mi ser. Pero sabía que había algo extraño en su rostro, sé que por la luz que entraba las sombras se veían borrosas y sin forma, pero, su rostro. No tenía rostro. Al darme cuenta ella se levantó de manera mecánica y caminó de un lado a otro, acercándose cada vez más a la puerta y hacia donde yo me encontraba. Lloré del pavor y grité como histérica. Mi novio alarmado llegó corriendo a verme. «Tenemos que salir de aquí», le grité. Pero, mi mamá está aquí y no podemos dejarla sola. «Al demonio con tu mamá, eso ahí viene», le dije señalando a la puerta donde estaba el ser sin rostro. Yo no veo nada, mujer, cálmate de una buena vez. Me reclamó. Abrí los ojos como platos, porque sé lo que vi. Aún escuchaba los tacones acercándose al pasillo con una lentitud espectral. En mi histeria intenté mover mi cuerpo, pero no podía. Seguía llorando como desesperada mientras jalaba a mi novio, que aún en su terquedad quería sacar a su mamá del lugar. Oigan, ustedes dos. Esa voz. La joven esposa junto con el cuidador llegaron. El hombre viejo movió los muebles viejos para hacernos pasar. Por fin moví mi cuerpo, por fin jalé a mi novio y lo empujé hacia donde los recién llegados estaban. Escuchamos un alarido a nuestras espaldas, digo escuchamos porque mi novio, la chica y el cuidador saltaron ante el sonido penetrante. El grito de una mujer, el grito de la mujer sin rostro. Ayúdame. Sácame de aquí.
Sé que corrimos con todas nuestras fuerzas, mientras escuchábamos el griterío del ser, quien se acercaba a nosotros a una velocidad escalofriante. Las mismas palabras las repetía una y otra vez hasta que el cuidador cerró la puerta con fuerza. Había una puerta en ese pasillo. Los 4 nos veíamos con miedo. Sé que no estaba loca. Ellos también la vieron y la escucharon. Al otro lado de la puerta escuchamos un golpe en seco y una voz lastimera. Sáquenme de aquí. ¿Por qué estoy encerrada? ¿Qué hice para merecerme esto? Y el silencio sepulcral se hizo presente. Ni nuestras respiraciones se escuchaban. ¿Quién era? ¿O qué era eso? Ni el mismo cuidador lo sabía. La mujer sin rostro se quedará ahí por quién sabe cuánto tiempo más. Ah, y la gatita Yuki estaba durmiendo en la cama del hijo de la pareja. En la oscuridad, ¿cómo es posible tenerle miedo a una sombra en la oscuridad? Porque las personas tienen miedo cuando se encuentran rodeados de ella. Incluso si tu peor pesadilla estuviera frente a ti en la total y abrumadora oscuridad, no podrías verlo, no sabrías que está ahí. ¿Por qué tendrías miedo? Hace un tiempo no hubiera sido capaz de responder esas preguntas, creo que realmente nadie lo es. Podrían dar muchas explicaciones psicológicas, pero realmente ninguna de esas respuestas lograría dejar a nadie satisfecho. Creo que nadie es capaz de comprender nada de eso hasta que lo vive. Uno no puede explicar el miedo hasta que lo ha sentido recorrer cada rincón del cuerpo, ese frío que paraliza poco a poco cada centímetro y que se convierte en una sensación que jamás querríamos volver a tener. Esto que les contaré es mi historia. No tengo una historia fantástica donde hay un ser extraño que me acecha y termino volviéndome loco, tampoco es una leyenda urbana que me contaron mis abuelos o mis padres. Simplemente fue un suceso que me ocurrió, algo que jamás olvidaré y algo que me marcó para el resto de mi vida. No estás obligado a creerme, de hecho, creo que es más conveniente que no lo hagas, ya que si me crees, si confías en mis palabras, tal vez jamás quieras volver a estar en la oscuridad, porque yo nunca quiero volver ahí. Antes de comenzar, solo quiero agregar que en el lugar donde solía vivir los problemas con fallas eléctricas eran algo muy común, así que había ocasiones en las cuales estábamos sin luz por horas o incluso un día completo. En fin, recuerdo muy bien esa noche, fue una fría y lluviosa noche de septiembre. Aún recuerdo el sonido incesante de la lluvia golpeando el techo de mi casa, mi antigua casa. Mis padres no se encontraban en ella, como de costumbre, salieron a cenar junto con mis tíos y primos. Yo no quise acompañarlos porque realmente no me sentía con ánimos de ir, además, nunca era precisamente algo muy divertido. Así que preferí quedarme en casa, jugar videojuegos, navegar en internet y pasar el tiempo hasta dormir tarde, o al menos ese era mi plan. No pasaron más de 2 horas desde que mis padres habían salido, cuando de pronto comenzaron las fallas eléctricas. Ya sabía qué ocurriría después, estaría sin electricidad por unas cuantas horas. Y fue justamente lo que pasó. Algunas ocasiones anteriores había sucedido lo mismo, y cada vez que esto ocurría, algo extraño sucedía en la casa. Había objetos que aparecían en lugares distintos de donde estaban antes, algunas cosas se caían sin explicación aparente. Eran detalles, nada de qué preocuparse. El problema es que yo no comprendía que no eran solo eso, eran advertencias que dejé pasar. Regresando aquella noche, yo lo tomé como algo ya común, no me sorprendí en lo absoluto, solo pensaba en ir por un par de velas a la cocina para no estar sin luz, tal vez leer un poco y finalmente dormir. Mientras pensaba en eso, un estruendo sacudió toda mi casa, era indudablemente el sonido de un objeto de cristal chocando contra el piso, y por ende, rompiéndose. Salté del susto, fue una reacción instantánea, algo inevitable. No es que haya tenido miedo, pero no me esperaba eso. Salí de mi habitación y con la luz de mi teléfono celular, comencé a caminar por el pasillo del piso superior.
Quizá en alguna película las cosas comenzarían a pasar poco a poco hasta que el protagonista se volviera loco y entonces vendría lo peor, pero esto no fue así, esto no fue como en una película o una historia, esto era real, mucho más real de lo que yo hubiera imaginado. Apenas había dado unos pocos pasos, cuando de pronto las puertas de todas las habitaciones se cerraron de golpe. Yo me asusté mucho, fue algo demasiado tenebroso e inusual. Dejé caer mi celular al suelo y la pantalla terminó mirando hacia el piso, lo cual cubrió la poca luz que estaba generando, así es, quedé en completa oscuridad. Entonces lo sentí que algo se acercaba rápidamente a mí. No lo sentí literalmente, ni siquiera lo escuché, pero fue algo que estaba seguro de que venía acercándose. Casi usando solamente mi instinto, corrí de nuevo hacia mi cuarto y cerré la puerta detrás de mí. Me quedé parado junto a la puerta, como esperando que algo de pronto llegara e intentara atravesarla. Mientras estaba ahí, comencé a sentir un sudor frío que bajaba de mi frente hasta mi cuello y mis brazos, lentamente. Pasó alrededor de un minuto, tal vez un poco menos, y yo cedí, me alejé y comencé a pensar que tal vez todo esto era producto de mi imaginación. La verdad creo que solo intentaba calmar mi miedo, pero en el fondo no lo lograba creer. Pensé en irme a dormir, era la mejor solución, ya que pensaba que a pesar de todo, si algo me quisiera atacar no esperaría, solo lo habría hecho y ya. En fin, salir de mi habitación ya no era una opción. Pasó un poco más de una hora y yo no lograba conciliar el sueño, me preocupaba lo que había sentido, y lo más desconcertante de todo era precisamente eso, que sentía algo maligno, pero no lo vi ni lo escuché. Entonces, ¿cómo podía sentir miedo? Una vez más un ruido surgió del primer piso de mi casa. Me levanté de mi cama y me acerqué a la puerta, quería escuchar un poco más lo que estaba sucediendo. Escuché la puerta frontal abrirse y el sonido de pasos en la sala, comenzaron a oírse susurros, era definitivamente más de una persona, y escuché el sonido de las llaves moviéndose entre las manos de alguien. Lo primero que pensé fue que eran mis padres, era un poco temprano aún, pero eso me alivió mucho. Abrí la puerta y salí de mi habitación, busqué mi teléfono en el piso, pero no lo pude encontrar, tal vez era la oscuridad la que no me permitía encontrarlo, así que ignoré eso y comencé a bajar las escaleras lentamente. Ya no se escuchaban pasos, de hecho, ya no se escuchaba absolutamente nada. Me detuve a la mitad de las escaleras y me quedé esperando a que alguno de mis padres hablara. El silencio era abrumador. Me asomé un poco y logré notar que la puerta frontal se encontraba cerrada, apenas era visible, pero sí lo pude distinguir. ¿Acaso nadie había entrado a mi casa? Era imposible, el sonido fue muy claro. Mientras pensaba en eso, comencé a escuchar de nuevo los susurros, eran muchas más personas esta vez, y se sentían más cerca de mí. De hecho, se sentía como si estuviesen dentro de mi cabeza. Los susurros incrementaban más y más, hasta que se detuvieron de golpe, y de pronto otro sonido me dejó paralizado por completo, un sonido proveniente de mi habitación. Era el sonido de una ventana rompiéndose. Se podía escuchar al viento entrar por la ventana destruida, y el sonido de la lluvia se escuchaba aún más fuerte que antes. El miedo me llenó, pero quedarme ahí no ayudaba en nada, así que no lo pensé mucho y avancé hacia mi cuarto. Avancé lentamente, y cuando iba a la mitad del pasillo, la sensación regresó. Una vez más sentía que había algo más en mi casa, cerca de mí, y esta vez podía sentir su maligna y aterradora presencia en mi habitación. Los susurros regresaron a mí, eran incesantes, y se sentían cada vez más fuertes. Apenas había dado unos pocos pasos hacia atrás cuando la puerta de mi cuarto comenzó a ser golpeada como si alguien tratara de derribarla intempestivamente. Esto era demasiado para mí, nunca antes en mi vida había tenido tanto miedo, la adrenalina corría por todo mi cuerpo y me sentía totalmente helado. Quería correr, pero no podía. Quería gritar, pero había un nudo en mi garganta que no me lo permitía.
Solo pude cerrar mis ojos y caer de rodillas al piso con lágrimas recorriendo mis mejillas. Mi miedo me superó, esto que me estaba pasando no era normal, había algo ahí en mi casa conmigo, algo que me quería hacer daño. De pronto, sentí que alguien me agarraba por la espalda rápidamente. Cuando abrí los ojos y miré atrás, vi que era mi padre. Estaba hablando, pero yo no podía entenderlo, me encontraba en estado de shock. Justo atrás de mi padre estaba mi madre. Ambos estaban preocupados, se les podía ver en los rostros. Noté que la electricidad había vuelto. Cuando recuperé el control de mi cuerpo y mis emociones, me preguntaron lo que había sucedido. Les intenté explicar todo, y juntos nos acercamos a mi habitación. Lo que encontramos ahí fue aún peor de lo que me había sucedido el resto de la noche. En mi puerta había marcas de garras, como si un oso o un animal similar hubiera intentado atravesar dicha puerta con una tremenda fuerza. Las mismas marcas se encontraban en cada una de las paredes. En el piso de mi cuarto estaban los cristales rotos de la ventana, pero lo extraño no era eso, era que esos pedazos de vidrio se encontraban recubiertos de sangre y de pedazos de carne, tal vez humana, o al menos eso era lo que parecía. No sé qué explicación podría tener todo esto, pero era algo demasiado extraño e inquietante. No podíamos tomar esto a la ligera, no había ningún tipo de explicación convincente para esto. Un animal salvaje no podría entrar a mi habitación porque estaba en el segundo piso, además, todas las otras cosas que me sucedieron aquella noche seguían sin tener sentido. Así que nos mudamos de ahí lo más rápido que pudimos. Ya pasaron 3 años desde aquel incidente. Jamás he vuelto a tener una experiencia similar, no sé si es porque todo terminó al fin, es el hecho de que, desde ese día, nunca he vuelto a estar en completa oscuridad. La habitación. La habitación se encontraba a oscuras, todas las ventanas tapadas con cartón y trapos sucios no dejaban entrar ni un rayo de luz. Las paredes, el piso y el techo estaban cubiertos de polvo y el lugar se encontraba lleno de muebles, cuadros, ropa, ruedas de bici y todo tipo de objetos antiguos y desgastados por el tiempo. En uno de los rincones de la habitación, donde apenas se podía distinguir algo con la muy poca luz que se filtraba, estaba ella. Una muchacha totalmente demacrada, sucia, con la ropa hecha harapos y bastante suelta ya que su cuerpo era solo piel y huesos. De su cuello goteaban pequeñas gotas de sangre, ya que este se encontraba fuertemente sujeta con una cadena, como si la muchacha se tratara de un perro o una simple mascota abandonada y amarrada a la pared de aquella habitación. Se la veía muy débil, las manos lastimadas y las uñas rotas producto de tanto jalar de la cadena que la confinaba a esa oscuridad. A pocos metros de ella se encontraba un plato con pequeños restos de comida y al lado de este un recipiente con agua, con esto la mantenían con vida. Un chirrido se escuchó a unos metros de la muchacha y frente a ella se abrió una puerta, la luz que entró a la habitación hizo que la muchacha cerrara sus ojos con dolor, solo pocas veces entraba luz allí. Una figura estaba parada frente a ella, el deslumbramiento todavía no la dejaba ver bien a su captor, que la pateó con el pie para ver si seguía viva. Poco a poco pudo ver que se trataba de un hombre mayor, de alrededor de unos 60 años, con muy poco pelo en su cabeza y unas grandes gafas. Estaba vestido con un jardinero de jeans gastados y unas botas de trabajo, en una de sus manos sostenía un plato de comida y en la otra un recipiente con agua. La muchacha ya había perdido la noción del tiempo, ni siquiera sabía hace cuánto tiempo esa cadena había acabado con su libertad, con su vida. Lo último que recordaba era la imagen de un hermoso parque, con grandes árboles y niños jugando alrededor de ellos, enamorados caminando de la mano, vendedores de comida rápida y ella sentada frente a la laguna. Después de eso todo era confuso. El captor la golpeó nuevamente, pero la muchacha ya no tenía fuerzas para responder, los constantes abusos y la poca comida la habían dejado abatida, ya estaba en su límite. «Ey basura, te traje tu comida, levántate y saluda a tu amado», decía el captor riendo entre dientes, pero la muchacha no respondía, ni siquiera se veía su pecho respirar. «La perra ya se ha muerto», dijo mientras se agachaba frente a ella.
tomó de su bolsillo la llave del candado que apretaba el cuello de la chica y lo abrió, luego la tomó del cuerpo sentándola y agarrándola del mentón para ver por última vez esa cara. De pronto la muchacha abrió los ojos, el captor vio una horrorosa furia en aquel rostro que le había dado por muerto. En un último esfuerzo, una última gota de fuerza mordió fuertemente el cuello del viejo y no lo soltaría por nada del mundo. Matarlo era su última esperanza de escapar de aquel horrible confinamiento. El captor, sorprendido, mientras se ahogaba con su propia sangre, golpeaba las costillas de la muchacha, pero ella no lo soltaría aunque le quebraran todos sus huesos. El viejo dejó de luchar, su cuerpo se fue desvaneciendo de a poco, mientras sus ojos miraban al vacío. La muchacha soltó la mordida cuando sintió que el cuerpo de su captor ya no tenía vida, arrastrándose con la boca llena de sangre y totalmente herida y sin fuerzas se dirigió a la luz, a su libertad, a su hermoso parque. La mancha en el muro. Todos en la familia estaban sorprendidos con la visita de Enzo, pues desde que se independizó, pasaban demasiados días para disfrutar de su compañía. Cuando dijo que se quedaría algunos días, fue difícil creerlo. También resultaba raro que no trajera consigo algunas de sus pertenencias, ni siquiera una muda de ropa. Aún así, lo recibieron con una sonrisa. Al paso de los días, notaron algo raro en su actitud. Él se veía mal, descuidaba su aspecto, además no comía ni dormía bien, solo se encerraba en una habitación y estaba tan nervioso que su propia respiración lo asustaba. Por más que insistieron en saber el motivo de su desesperación, se mantenía en silencio y se marchaban comiéndose las uñas. Decididos a averiguar lo que le sucedía aunque no fuese de su propia boca, dos de sus hermanos fueron a su apartamento para buscar algún indicio de su estado de ánimo. Apenas entraron, vieron que el lugar era todo un desastre, los muebles estaban apilados en las esquinas y las paredes llenas de manchas negras semejantes al moro. Quisieron explorar más, pero un fétido olor que venía de todas partes les obligó a salir corriendo de ahí. Volvieron a casa cuestionándolo por lo que vieron, entonces les dijo que todo empezó con ruidos en el apartamento de arriba, después apareció una pequeña mancha en la esquina de su habitación, y un día mientras se rasuraba frente al espejo, vio que la suciedad se expandía a marcha acelerada. Antes de que pudiese voltear su cabeza, en el reflejo presenció todo. El pálido rostro de una jovencita emergía de aquella negrura, cargaba en él dolor y sufrimiento, y en la cuenca de sus ojos no había otra cosa que oscuridad. Cuando miraba fijamente, ni siquiera la notaba, pero sabía que ella estaba ahí por ese fétido olor que ya no se marchó. Supo también que a veces se posaba sobre su cama, pues la sentía flotar cerca, sin embargo no podía verla, a menos que la reflejara en su celular. No tuvo el valor de preguntarle algo, mucho menos de convivir con ella, aunque no pudiera verla la mayor parte del tiempo, solo se marchó y no pensaba volver ahí jamás. Lo cual resultaba perfecto para su vecino de arriba, así podría seguir con su terrible práctica de asesinar jovencitas, ahogándolas en su bañera. Eran ya tantas en la lista, que todo aquel dolor no pudo oírse como siempre por las tuberías y empezaba a manifestarse en las paredes de los vecinos, que en su mayoría huyeron, sin tenderles la mano, dejando que ellas se convirtieran en una simple mancha en el muro. El condenado. Era una noche oscura, una noche triste, una noche fúnebre, el viento soplaba, los perros aullaban, el canto triste de una lechuza me acompañaba y yo solo en aquel cementerio con un cigarrillo y una linterna en mis manos, caminaba de un lado a otro con cierto temor. Es lógico, era mi primera noche en un cementerio. Los segundos se me hacían minutos, los minutos horas y las horas eran muy largas. Pensaba en el esfuerzo que tenía que hacer por mi familia, cuando de pronto sentí que alguien me miraba en la oscuridad de aquella noche. Yo me volví a ver quién era, pero solo veía oscuridad. A cada paso que daba me ponía más nervioso, sentía una presencia extraña, pero trataba de controlarme y creer que solo era mi miedo. Grande fue mi sorpresa al darme cuenta que no.
Se escuchó una voz que me llamaba. Al inicio era suave y tenue, pero poco a poco se tornó gruesa y agresiva. Yo quedé petrificado sin saber qué hacer, pero luego decidí avanzar y buscar aquella voz. No paraba de llamarme, me tentaba a buscarlo y yo ya no podía más, hasta que divisé a un hombre parado con una larga chaqueta negra, un sombrero y un bastón. En ese instante caí de rodillas. Quise escapar pero no pude, era imposible. Se sentía una fuerza maligna, temblaba de miedo, levanté la mirada y vi el brillo de sus ojos, eran como dos brasas ardientes que calaban en mi ser. Empecé a retorcerme de dolor, se escuchaba una risa macabra a carcajadas que se burlaba de mí. Luego pude ponerme de pie y él con esa voz garrasposa me dijo: esperé mucho a este momento y mírate, ahora te tengo frente a mí. Aún recuerdo tu nacimiento porque yo estuve presente, vi cuando crecías y ahora estás frente a mí, sabías que te consagraron a mí. Y hoy es hora de llevarte. Yo le dije: ¿quién eres? ¿Qué quieres? A lo cual él replicó: ¿aún no te das cuenta? Me dicen el príncipe de las tinieblas, el corruptor de naciones, la bestia, en pocas palabras soy la maldad en persona. Entonces yo volví a caer y suplicaba que todo fuera un sueño, que sea mentira lo que veía, pero lastimosamente todo era real. Vamos, me dijo, pero le dije: ¿por qué yo? Y solo atinó a decirme: tu sacrificio salvo a tu madre, agradécele a tu padre, jajajajaja. No podía creer nada hasta que le dije: ¿cómo puedo salvarme? ¿Qué solución tengo? Y él sonrió y me dijo: consigue 20 almas para mí y serás libre. Luego desapareció. Desde entonces a eso me dedico. Gracias por escuchar este relato, pues si crees todo lo que narro hoy orarás por mí, que lo necesito de verdad. El colegio de Santa Cecilia. Bueno, esta historia pasó hace mucho tiempo, no sé cuánto exactamente, pero sé que es real. Un día normal, yo asustando a mi hermana, comenzamos a hablar de cosas de terror. Ella me contó que en nuestro colegio habían ocurrido diversas muertes, de la cual solo contaré una, y me habló de una chica que se llamaba Marian. Yo no le creí, así que pregunté a la señora que vive en el colegio, pues el colegio es un poco raro, hay dos partes, una como antigua y otra renovada. En la antigua vive la señora, si esa historia que me contó mi hermana era verdad. Y para mi sorpresa sí era verdad, pero ella me la contó con más detalle y ahora la vas a escuchar a continuación. La chica llamada Marian llevaba desde muy pequeñita en el colegio, y al llegar a quinto año ocurrió la tragedia. Un profesor muy guapo y joven la conoció, y se enamoraron. A los 5 meses, la chica tuvo relaciones con el profesor. Al poco tiempo la chica descubrió que estaba encinta, y enseguida se lo contó a su novio el profesor. El profesor tuvo una reacción que ella no esperaba, el desgraciado quería que abortara, como era menor de edad podía ir preso. Entonces la chica se negó y él, como era profesor de ciencias, le quiso practicar el aborto. Ella no quería para nada, corrió hasta el baño donde, algunas alumnas dicen que se escuchaban llantos. Eran las 6 de la mañana, y la chica todavía no salía, estaba encerrada. El profesor intentado abrir con el gancho con que le iba a practicar el aborto, en un movimiento brusco, el gancho se introdujo en el abdomen. La sangre brotaba por el piso y cayó en la planta baja donde todos observaron la sangre y enseguida fueron a ayudar al profesor. Al llegar ya estaba desangrado. Entonces recogieron el cuerpo. Las niñas estaban aterradas, y allí fue cuando una niña le dijo a Lulu, que es la que organiza todo en el colegio: el baño está cerrado, hay alguien adentro que no quiere abrir. Ella fue con otra organizadora, por unas llaves a abrir la puerta. Abren la puerta y ven su horrible entorno. Marian estaba dentro muerta. Se había ahorcado con la camisa. Recogieron el cuerpo a las 6:30 de la mañana, se lavó el baño y todo bien normal hasta dentro de otros años. Cuando pasaron los años, el baño seguía abierto, y una chica de 13 años se fue a arreglar a tempranas horas de la mañana. Todo transcurría bien hasta que la chica vio salir a alguien del baño, era Marian. No la reconoció, pero vio que tenía un gran moretón en su cuello. Le preguntó: «Hola, ¿te puedo ayudar en algo, chica?», dijo ella. «¿Qué te ha pasado en el cuello? ¿Te has lastimado?».
Pero nada, no respondía. Bueno, buscaré ayuda, ya vengo. Al salir, Marian la sujetó por el brazo y le dijo golpeándola contra la pared: ayúdame, ayúdame por favor, no quiero perder a mi hijo, por favor. La chica gritó muy duro con toda el alma. Y llegaron todos y la encontraron desmayada. La llevaron a su casa y al despertar, ella contó a todos lo ocurrido y dijo que en ese exacto momento Marian le pedía ayuda. Después de muchas pruebas psicológicas fue trasladada a un manicomio, aquí en Venezuela. Ella no logró recuperarse y se ahorcó en el cuarto de la habitación. No sé si esto sea verdad, pero lo más probable es que sí, porque yo siempre me hago estas preguntas. ¿Por qué el baño del tercer piso donde se supone que se ahorcó la chica está cerrado, incluyendo las ventanas? ¿Por qué no han abierto ese baño durante más o menos 14 años? Porque cuando subí una vez a ese piso, sin saber la historia, sentí frío y oí algunos gemidos. Solo sé que se rumorea que el baño supuestamente los están remodelando, pero desde hace 14 años, no lo creo. Solo ustedes saben si creer. Bueno, eso es todo por el vídeo de esta semana, gracias por verlo, espero que les haya gustado, los espero la próxima semana, en un nuevo vídeo, les deseo lo mejor, se cuidan y todo eso, chao.